Listo. Bueno, amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que están conectados en este momento, en este tiempo. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Efesios, capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es el comienzo de las bendiciones en Cristo Jesús, la elección o la eterna elección, que no es otra cosa más que escoger, elegir y seleccionar. Si vemos al principio dice según, este según implica el contexto de lo que ya habíamos estudiado, ¿ok? Y dice nos escogió. Esta palabra es muy importante porque el Señor hace una elección, elige, selecciona, escoge. ¿En quién? En Cristo. Las personas que son elegidas son las que están en Cristo. Pero es importante saber cuándo se realizó esta elección. Y esta elección se realizó en la eternidad pasada. Esto es lo que se llama antes de la creación. Y nos damos cuenta cómo la palabra de Dios avala toda esta circunstancia, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5, si tienes tu Biblia ahí, chécalo por favor. Dice la palabra de Dios, estas son palabras de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿De qué nos habla? Bueno, de que Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en una eternidad pasada. Aquí fue a donde se realizó esta elección de cada persona, de cada individuo, de cada hijo de Dios, y nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de esta elección. Vamos a ver otro versículo, igualmente en el Evangelio de San Juan, 17:24, dice la palabra de Dios. Antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido en amor, ese amor que el Padre tiene por Jesús. Dice la palabra, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo amaba el Padre a Jesús? Bueno, aquí muy claro nos dice que desde antes de la fundación del mundo. Y también, al igual manera, el Señor nos amó desde ese tiempo y nos escogió. Es una súper y grande noticia el hecho de que el día de hoy tú estés en Cristo, que nosotros estemos en Cristo, porque esto quiere decir que el Señor nos escogió desde antes y derrumba, por así decirlo, toda esa teoría o toda esa doctrina de que tú te ganas el cielo por obras. La verdad es que la Biblia no enseña eso. Es una elección y vamos a ver por qué se hace esa elección. Ahorita estamos viendo que se realizó en la eternidad pasada. Esto desde antes de que tú nacieras, es más, desde antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros ya había sido separado, apartado, elegido para el Señor, y vamos también a ver el motivo de esta elección. ¿Para qué es esta elección? Vamos a la siguiente. Bueno, esto es una doctrina que se llama predestinación. Anótala ahí en tu cuaderno. Es importante que investigues qué es la doctrina de la predestinación. ¿Sí? Vamos a ver unos versículos que nos hablan de esto. Y es Primera de Pedro 1:20. Y dice la Escritura: ya destinó desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? Abre tu Biblia ahí y lee tu contexto para que te des cuenta que Jesús ya estaba destinado para venir al mundo. ¿Te acuerdas de Juan 3:16? Para que en estos tiempos
nosotros fuésemos salvos al escuchar el Evangelio. Dice Romanos 8:29, y este es el favorito de los que enseñan la predestinación. Dice, porque a los que antes conoció, escucha esto, a los que antes conoció, está hablando de pasado, también los predestinó, es decir, está hablando de un futuro que es hoy, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entre muchos hermanos. Aquí nos está hablando que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos conocía y sabía perfectamente todo el camino que íbamos a recorrer antes de llegar a los pies de su Hijo Jesús. ¿No es maravilloso? Es asombroso el amor de Dios, como de la misma manera en que ama a Jesús, te ama a ti y a mí. ¿Y por qué te puedo asegurar que nos ama? Bueno, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay personas las cuales no están escogidas y son viles, dice la Escritura. Son viles, son personas carentes de santidad. Son personas que rechazan completamente a Dios. Tú les hablas del Evangelio y no quieren saber absolutamente nada. Entonces, estas personas, pues probablemente no son elegidas por Dios, ¿sí? Y esta elección no es porque lo están rechazando en este momento. Ya lo habían rechazado en la eternidad pasada. Este tema de la predestinación es bien interesante, es súper importante que cada creyente conozca esta doctrina de la predestinación. Quiero decirte que es el Padre quien tiene la dirección en la obra divina de la elección. O sea, quien te escogió a ti y a mí es el Padre. Ahora sí que qué padre, ¿no? Podemos verlo en el verso 3. Por eso te acuerdas de por qué es bendito el Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, pues parte de esta bendición espiritual es la elección. Esta bendición es la elección. La recibimos cuando estamos ¿en quién? En Cristo. Así como todas las demás bendiciones espirituales que vamos a seguir estudiando. Es importante que sepas el contexto de cada versículo. ¿Por qué estamos diciendo o por qué estamos hablando lo que estamos hablando? No podemos sacar de contexto el versículo. Debe de ir siempre ligado, ligado, ligado. No se trata de lo que yo quiera interpretar, sino de lo que la misma palabra de Dios dice. ¿Sí? Entonces, el Padre es el que tiene la dirección en la obra divina de la elección. Eso es indudable. El Padre es el que dirige todo este plan maravilloso. Y vemos que Jesús es el cumplimiento a todo lo que la ley de Dios demanda para el creyente. Tenemos que saber que los que estamos en Cristo no quiere decir que la ley fue abrogada o anulada, sino al contrario, fue cumplida por Cristo. ¿Para qué? Para hacernos santos a ti y a mí, para hacernos apartados, para hacernos aceptados delante de Dios. Para eso es el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que se llama expiación. Anota esa palabra, expiación. Es súper importante porque se menciona en el Antiguo Testamento y se vive aún esa expiación. El Señor Jesús vino a pagar eso que tú y yo no podíamos hacer y ni cumplir. El Señor Jesús lo hizo por ti y por mí dentro de este plan maravilloso de salvación. Dice aquí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Primera de Pedro 19 y 20. Vemos esta parte de la expiación, que es maravilloso. ¿Cuándo fue? Bueno,
desde antes de la fundación del mundo. Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Seguramente tú sabes que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Por el pecado de la persona. Bueno, pues este es el cordero sin mancha, que es Jesús, y paga el pecado. En el Antiguo Testamento cubría, pero hoy es total, es total. Ya no solamente te cubre, sino te limpia de todo pecado. A todos los que están en Cristo. Me gustaría que anotaras estas dos citas, Juan 6:39. Bueno, yo creo que sí tenemos tiempo de leerlo. Vamos a Juan 6:39, permítanme un momento. Ok, aquí dice Juan, no estoy en el 7, perdón. Juan 6:39. Dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Vamos a ver Juan 17:2 también. Súper importantes todos estos versículos. Y hay muchos más, ¿eh? Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Vemos este grupo de personas, es esa parte de la elección. Este grupo de personas es parte de esa elección. Vemos cómo aquí nos dice la palabra de Dios, dice, para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Te acuerdas que el plan soberano es del Señor? Y se los entrega a Jesús, y Jesús paga por ese grupo de personas en el cual estamos tú y yo, y muchos creyentes que hemos creído en esta salvación por medio de la cruz. Qué maravilloso, ¿no? Y dice que para que no te pierdas, o sea, tú y yo no nos podemos perder, ya estamos en las manos del Señor desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso todo esto, cómo Jesús puede cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir. Tus buenas obras, mis buenas obras, pues quiero decirte que no sirven para salvación. Pueden servir para dar bendición a otras personas y debe de ser el reflejo de un creyente nacido de nuevo el tener buenas obras. No para alcanzar la salvación o por alcanzar el cielo, sino por el contrario, porque ya lo hemos alcanzado por medio de Jesucristo, es manifestado el poder del Espíritu Santo en ti y en mí para cumplir toda buena obra. Estamos llenos de bendiciones. Esta parte de la elección es una y es de las primeras bendiciones que el Señor nos da a través de Jesús. La pregunta no es ¿por qué nos escogió?, sino ¿para qué? Dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, en el lado B del versículo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, santos no quiere decir otra cosa más que apartados o elegidos. ¿Apartados para qué? Para ser sin mancha, es decir, irreprensibles. Somos criaturas nuevas hoy y tenemos el día de hoy una voluntad renovada. Antes tu voluntad se movía por otros intereses, pero no por hacer la voluntad de Dios. Y hoy tenemos una voluntad renovada, tenemos hoy la mente de Cristo. Hoy podemos hacer exactamente lo que el Señor nos manda hacer, siempre y cuando estemos en comunión con Él, no estemos separados de la vid verdadera. Es súper importante que aprendamos todo esto, cómo el Señor nos escogió a través de la predestinación, antes de la fundación del mundo,
y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es maravilloso que tú y yo, a hoy posicionalmente, escucha bien, somos santos y ya no tenemos mancha. Somos irreprensibles porque Jesús ya pagó por ti y por mí. Y esto no es una licencia para que tú peques deliberadamente, ¿no? Por el contrario, es una gran responsabilidad el mantener esta situación en nuestras vidas para ser ejemplo de muchos, ¿ok? Bueno, la voluntad renovada o una iglesia sin mancha, esto es lo que quiere decir esta voluntad renovada. Filipenses 2, del 12 al 13, dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, escucha, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos una voluntad renovada. Hoy podemos hacer lo correcto, aunque no nos estén mirando, porque tenemos esta voluntad renovada. Es parte de una bendición que el Señor nos da. Vamos a ver qué dice segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados a través del Evangelio que alguna vez escuchamos, nos rendimos a Jesús, le recibimos como Señor y como Salvador, y de ahí nuestra voluntad empezó a ser renovada. ¿Para qué? Para que seamos esa iglesia sin mancha, para cuando Él regrese por nosotros. Y debemos de dar siempre gracias por cada uno de los hermanos, porque son amados del Señor. Tú eres amado del Señor, yo soy amado del Señor, y no porque seamos muy capaces, sino porque Él decidió amarnos en su voluntad, en el ejercicio de la voluntad que Dios tiene, nos eligió. Y vemos que nos va santificando por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad. La fe en la verdad no es otra cosa más que la fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y fue como nacimos por medio de esta palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice Efesios. Hay un plan de elección eterna. Dice Levítico 19:2, y vamos a dar algunos ejemplos de este plan de elección eterna. El primero es acerca del pueblo de Israel. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, escucha, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es una elección para el pueblo de Israel, una elección eterna. Hasta el día de hoy ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Y luego vamos a ver cómo esta voluntad nosotros la imploramos todo el tiempo. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, escucha, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, esta elección eterna que ya fue hecha, nosotros la seguimos orando, hágase tu voluntad. Muchas veces queremos que nuestros familiares sean salvos, pero ignoramos este plan de elección eterna y debemos de conocerle. A Dios le plació escogerte a ti. Qué bendición. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros estamos orando, hágase su voluntad. Y con esto no te digo que dejes de orar porque el evangelio llegue a tu papá, a tu esposo, a tus hermanos. No, 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 sigue haciéndolo, sigue intercediendo, sigue orando, sigue clamando misericordia. En algún momento, si el Señor quiere, van a ser salvos. ¿Sí?
Vamos a ver una cuestión a futuro, 21-27 de Apocalipsis, dice, no entrarán en ella cosa inmunda. Está hablando de la Nueva Jerusalén. O que hace abominación y mentira. Escucha quiénes van a entrar. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es importante que tú y yo estemos inscritos en ese libro. Es importante que demos frutos dignos de arrepentimiento. No solamente por llamarte cristiano, o por llamarte judío, o por llamarte católico, testigo de Jehová. No es por eso. Es por estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Jesús, te lo repito, no vino a fundar religiones. Jesús vino por los suyos, por los que ya estaban, ¿te acuerdas? De esta elección. Bueno, pues es importante que sepamos todo esto para no estarnos enojando con Dios, porque muchas veces nos enojamos con Dios, porque no responde a nuestras oraciones, ¿no? Estamos ahí orando, intercediendo, que seas salvo, que seas salvo, que seas salvo, que seas salvo. Sí, es bueno, pero no te enojes con Dios si no llega a ser así o si tus ojos no lo ven. En algún momento de su vida puede serlo. Solo confía, eso es fe. ¿Sí? Nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. Dice, esto es observable, el hecho de que seamos santos y sin mancha, es observable para los hombres como para Dios. Dios observa a sus hijos, pero también las personas observan a los que somos hijos de Dios. Fíjate lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El motivo de tu elección y de mi elección es presentar una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito del por qué Dios nos eligió. No nos eligió porque fuéramos los más buenazos del mundo, o porque seguramente íbamos a mostrarle al mundo quién era Jesús de una manera que, wow, no. Nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha, esa iglesia que dice la Escritura. Tú ahorita voltea a ver a la iglesia de donde quieras y pregúntate si es gloriosa, si es observable para los hombres. Para Dios sí lo es. Pero pregúntate tú, iglesia, si realmente eres apartado y eres irreprensible. Sin duda vamos a fallar todos los días, pero por eso debemos de ponernos a cuenta y estar pegados totalmente a la Escritura, en oración, en ruego, hablando con Dios todos los días, porque Él conoce quién es su iglesia, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de ser irreprochables. Todos, absolutamente todos. Si yo digo que creí en Jesús, tengo una responsabilidad. Esas responsabilidades los vamos a ver más adelante en esta misma carta de Efesios, pero en capítulos más adelante. Ahorita estamos dándonos cuenta cómo el Señor nos ha bendecido y el por qué y para qué. En este caso, la parte de que nos escogió, ¿no? Nos escogió en Cristo, ¿para qué? Pues para que fuéramos santos y sin mancha. Hay una responsabilidad en esto. ¿Sí? Vamos a 2 de Pedro 1:4. Dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate lo que dice, que nos dio unas preciosas y grandísimas promesas. Todo mundo quiere promesas de parte de Dios, pero ¿cuál es el fin de ellos? Dice que por medio de ellas, por esas promesas, como esta parte de la elección, ser participantes de la naturaleza divina. Tú y yo somos el día de hoy hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza divina. Pero, ¿qué dice? Escucha, por eso hay una coma ahí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, corrupción no es otra cosa que algo que no es verídico, que no es verdad, que está sucio, que está modificado. Eso es algo corrupto. Y concupiscencia no es otro más que el deseo de tu carne o de mi carne. Dice, habiendo huido. El que antes era chismoso, ahora ya no chismea. El que antes robaba, ahora no robe. El que antes mataba, ahora no mate. ¿Te suena? Es parte de tu responsabilidad y de mi responsabilidad. En mi caso, por ejemplo, si fui muy mal hablado, pues cada día retirarme más de esa situación. Si fui muy mujeriego, retirarme de esa situación. Si fui un estafador, si fui un golpeador, si fui un mentiroso, es parte de una responsabilidad. Acuérdate que hoy tenemos una voluntad dada por Dios. Y que hoy nos es más fácil venir a las Escrituras, abrazarlas, amarlas, hacerlas nuestras y caminar así como dice la Escritura. No para sorprender a ningún hombre, ellos, la humanidad, los vecinos, los familiares, se van a dar cuenta que Jesús está en tu vida. No tienes que mencionárselos. Y sobre todo Dios conoce que tú eres santo, conoce que tú eres sin mancha, porque a quien ve el Señor cuando nos voltea a ver es a su Hijo Jesús en nuestras vidas. Ese Cordero sin mancha. Es maravilloso lo que Dios hace con cada individuo que cree en su palabra, que cree en su verdad. Es maravilloso, ¿sí? El nacido de nuevo, el creyente, tenemos hoy una vida nueva. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y todo por el amor del Padre. Todo esto, todo lo que hemos venido hablando ahorita, es por el amor de Dios hacia nosotros, hacia su creación, hacia sus hijos, hacia sus amados, sus escogidos. Es maravilloso. Es maravilloso cómo Dios nos bendice y nosotros fallamos y claudicamos, pero nuevas son sus misericordias cada mañana y Él nos perdona, porque acuérdate que ya te amó. No habías hecho nada todavía, ni lo bueno ni lo malo, ¿verdad? Todavía el mundo no estaba y Él ya te había amado, ya me había amado. Y tiene un propósito ese amor. Ese amor es que quebrante tu corazón y nos lleve a caminar en una vida de santidad y ser ejemplo de muchos. No para que tú seas glorificado y que digan, wow, el vecino. No, no, no. Para que den gloria a Dios, para que digan, ese antes era un borracho y hoy no deja de hablar de Cristo y ama a su familia y es diligente y trabaja. Todo esto. Porque de esa manera hasta esas personas que no conocen a Dios, glorifican a Dios, dicen, gracias a Dios. El peleonero de la colonia, gracias a Dios, ya no se pelea con nadie. Qué padre, ¿no? Bueno, amigos, pues
Les dejo el correo electrónico hablando verdad, snt516 @gmail.com, y también estamos en una página de YouTube que se llama Hablemos Verdad. Esto es para que vuelvas a ver la clase. Si te perdiste algún punto, ahí está las diapositivas y el pequeño video. Si la clase ha sido de bendición para ti, pues deja tu like en YouTube, y pues espero que realmente hayas podido entender esta parte de la soberanía de Dios, del plan de la elección, de la predestinación, que digo, fue una cuestión nada más, ahorita en este momento fue solamente por encimita, porque todo esto es muy, muy profundo, lo cual cada uno debemos de profundizar un poco más en la escritura y en conocer todas estas verdades. Hay mucha doctrina en un solo versículo, hay mucha enseñanza en un solo versículo, y es nuestra responsabilidad el hecho de poder seguir estudiando, porque pues esto simplemente es como una guía, ¿no? Hacia llevarnos más adentro, ¿no? Si tú tienes un diccionario eh, para poder encontrar palabra por palabra, pues también es de edificación, hazlo. Al final del día te va a llevar al comunicado especial o primordial, que es que Dios te escogió porque Él es soberano, no por tus obras, que Dios tiene un plan perfecto para ti, que te amó desde antes, que el medio para ser salvo es Jesús y para estar en Él, y el propósito es que tú seas esa iglesia sin mancha y sin arruga, pero que des testimonio en este plano terrenal. Dios ya te ve de veras sin mancha y sin arruga, pero da testimonio en este mundo en quien has creído. Hermano, Dios te bendiga. Espero